Vamos a arrancar con un ejemplo muy sencillo en el cual estamos viendo tres grupos, a los cuales llamamos A, B y C, y una variable de estudio, X en este caso, que tiene tres réplicas o datos por grupo. El primer grupo tiene datos que son 3,2, 2,9 y 3. En el grupo B tenemos 3,5, 3 y 3,3, y en el grupo C tenemos 3,1, 3 y 3,2. La variable de estudio es X, el grupo es la variable factor o categórica, A, B y C, o sea, tiene tres niveles. Y la pregunta es, por ejemplo, ¿existen diferencias en el promedio de esta variable entre los tres grupos? Para poder responder a eso, vamos a hacer un análisis de la varianza. Lo primero que vamos a hacer, en donde nos vamos a enfocar, es en la variación total. Entonces vamos a calcular la varianza total de estos datos. ¿Cómo se calcula? En este caso, lo que vamos a hacer es tener el concepto de el promedio o media total, que sería sumar estos 9 datos, 3,2, 2,9, 3, 3,5, todos los que estamos viendo, los dividimos por el n, que serían 9, y nos da el promedio. En este caso el promedio es 3,133. Bien, con ese dato lo que vamos a hacer es restar cada valor de la variable que tenemos X y se lo vamos a restar a ese promedio. Entonces, 3,2 menos la media, y vamos a poner este valor en la siguiente columna. En este caso es 0,067. Y luego, esta resta la vamos a elevar al cuadrado. Y nos da, redondeando a 3 decimales, 0,004. Así vamos a hacer con todos los datos. Cada valor respecto a la media total, ponemos esta resta, la elevamos al cuadrado y obtenemos el valor que se encuentra en la última columna. Una vez que hacemos eso con todos los datos que tenemos, que en este caso son 9, vamos a hacer la sumatoria de esas restas elevadas al cuadrado. Y en este caso nos da una suma de cuadrados igual a 0,28. Bien, los grados de libertad totales son n-1. N en este caso es 9, menos 1, 8. Tenemos una suma de cuadrados totales de 0,28 y grados de libertad totales iguales a 8. Con esto en mente, vamos a pasar a calcular lo que es la variación intragrupal. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es seguir ese mismo pensamiento, pero ahora en relación a cada uno de esos grupos en particular. En este caso, lo que vamos a hacer es calcular un promedio para los datos del grupo A, que en este caso sería 3,03, un promedio para los datos del grupo B, que en este caso sería 3,27, y un promedio para los datos del grupo C, que en este caso es 3,1. Bien, con esos tres promedios lo que vamos a hacer es, a cada dato del grupo A lo vamos a restar en relación a la media de ese grupo. Y es lo que estamos observando en esta columna. Esto sería 3,2 menos 3,03 y nos da este valor. Este otro valor que estamos viendo es 2,9 menos 3,03 y aquí tenemos el resultado. Y este último sería 3 menos 3,03 y lo plasmamos en esta celda. Una vez que tenemos estas restas, lo que vamos a hacer es elevarlas al cuadrado. Y esas elevaciones al cuadrado las pueden ver acá, en esta columna, donde ya perdimos los signos negativos al elevar el cuadrado. Bien, esta metodología la vamos a repetir. Para los datos en el grupo B, esas restas que están planteadas en esta otra columna, y luego se elevan al cuadrado. Y lo vemos aquí.
Y luego hacemos la resta de todos los datos del grupo C en relación a la media del grupo C. Los estamos viendo acá, estos resultados de las restas, y luego se elevan al cuadrado. Y las vemos en esta última columna. Bien. Una vez que tenemos todos esos datos, se suman por separado. Tenemos la suma en relación a las restas que hicimos en relación a la media y las elevamos al cuadrado, todo para el grupo A. Luego hacemos la suma todo para el grupo B y luego hacemos la suma para el grupo C. Y finalmente hacemos la sumatoria de esos tres términos. En este caso nos da una suma de cuadrados intragrupal igual a 0,193. ¿Cómo se calculan ahora los grados de libertad intragrupales? Ahora, para calcular los grados de libertad intragrupales, lo que vamos a hacer es hacer n-1 para cada uno de esos grupos y luego los sumamos. O sea, es 3 menos 1 para el grupo A da 2, 3 menos 1 para el grupo B da 2 y 3 menos 1 para el grupo C da 2. En este caso dan lo mismo, porque todos los grupos tienen la misma cantidad de réplicas, pero podrían variar si algún grupo tuviese más datos. Y una vez que calculamos así, decimos 2 más 2 más 2 da 6. Esa sería una forma bastante sencilla de calcular los grados de libertad. n-1 para cada uno de esos grupos y luego se suman. Bien, entonces vamos a organizar esta información que tenemos hasta el momento. Tenemos una suma de cuadrados total que era igual a 0,28 y 8 grados de libertad, la variación total. Y acabamos de calcular la suma de cuadrados intragrupal que es 0,193 y 6 grados de libertad. Como yo les había dicho antes, podemos hacer sumas y restas de los grados de libertad y de las sumas de cuadrados. Entonces, este es el momento de hacer, por complemento, suma de cuadrados total menos suma de cuadrados intragrupal, que nos va a dar 0,087. Y los grados de libertad totales menos los grados de libertad intragrupal serían 8 menos 6, 2 grados de libertad entre grupos. Bien, ¿qué ocurre ahora? Vamos un paso más. Vamos a restablecer o reconstruir la varianza o cuadrado medio, como pueden encontrarlo en algunos textos. ¿Cómo se calcula la varianza entonces? Hacemos para cada uno de estas fuentes de variación, suma de cuadrados dividido grados de libertad. En este caso, entre grupos sería 0,087 dividido 2 y nos da la varianza entre los grupos, o lo que se conoce también como varianza mayor. Y luego vamos a hacer suma de cuadrados intragrupal dividido los grados de libertad intragrupales, y en este caso nos da 0,032. Esta es la varianza intragrupos o varianza menor. También podríamos reconstituir la varianza total como la suma de cuadrados dividido los grados de libertad totales y nos da 0,035. Si miran esta tabla, van a ver por qué esta situación que les comentaba, de que las sumas de cuadrados y los grados de libertad se pueden restar y sumar, pero fíjense que las varianzas no, porque la varianza total, que es 0,035, si yo le restara la varianza intragrupal, que es 0,032, no me daría este valor que acabamos de obtener, que es entre los grupos, porque fíjense que el valor de la varianza es 0,043. No es el complemento de restar estas dos varianzas. Las varianzas no tienen la propiedad o carecen de la propiedad de la suma y de la resta. Por eso se descomponen en suma de cuadrados y grados de libertad para después reconstituir las varianzas y obtener esto que estamos intentando obtener o queremos arribar a estas dos varianzas. ¿Por qué?
porque el siguiente paso es relacionarlas, dividiéndolas, haciendo 0,043 dividido 0,032 para obtener lo que Fisher planteó como razón F, o el índice con el que después vamos a tomar todas las siguientes decisiones. En este caso, la razón F o la razón de Fisher nos da 1,34. Esa razón, entonces, recuerden que es varianza entre grupos dividido varianza intragrupal. Y entonces, ahora les presento las famosas tablas de distribución, en este caso de distribución de F, donde lo que se hacía era, y se sigue haciendo, no es que no se hace más, pero bueno, hoy al tener software tal vez quedó como en segundo plano. Lo que se hacía era hacer una intersección entre los grados de libertad del numerador. ¿Qué es el numerador? En la razón de Fisher sería la parte entre grupos. Y en este caso teníamos 2 grados de libertad entre grupos. Y luego la intersección la vamos a obtener con el siguiente dato, que es los grados de libertad del denominador, que en este caso era intragrupal, y eran 6. Entonces, se busca la intersección entre 2 grados de libertad del numerador y 6 grados de libertad del denominador, y nos da el valor tabulado de 5,14. ¿Esto qué quiere decir? En estos razonamientos se planteaba que si la razón de Fisher que acabamos de calcular es menor o igual que el F tabulado, que recién les mostré, no rechazamos la hipótesis nula. Si el F calculado es mayor que ese F tabulado o ese F crítico, se rechaza la hipótesis nula. Ahora, esto coincidiría con lo que estamos acostumbrados a pensar en un valor de P igual o menor que 0,05, no rechazamos H0, versus un valor de P menor que 0,05, sí rechazamos la hipótesis nula. Bien, en nuestro caso, si recuerdan, el F calculado era 1,34 y el tabulado era 5,14. Entonces estamos en esta situación de no rechazar la hipótesis nula. Pero les voy a mostrar cómo se ve esto hoy con una distribución de Fisher, y volver al tema de las cuestiones actuales de un valor de P. Fíjense que si elegimos, por ejemplo, en el PQRS, la distribución de Fisher, F, la vemos, y ponemos M, serían los grados de libertad del numerador, que son 2, y N, en este caso, tiene esa simbología, para los grados de libertad del denominador, que en este caso son 6. Lo que les quiero mostrar es que si colocamos en la parte de las abscisas, en la parte inferior de las abscisas, 0,05, que sería la probabilidad, que nos deja de un lado el 95% y a partir de un punto el 5% restante de la distribución, fíjense que nos da el punto crítico de 5,14 que habíamos visto en la tabla. ¿Esto qué quiere decir? Que a partir de ese 5,14, digamos, desde ese punto hacia la izquierda, estamos en la zona de la hipótesis nula. La decisión de no rechazar la hipótesis nula. La hipótesis nula se encuentra vigente. Pero si obtenemos un valor de Fisher que sea mayor que ese 5,14, vamos a estar en zona de rechazo de la H0. Bien, podemos ir ahora un paso más, que es que sabemos que nuestra razón de Fisher calculada, según nuestros datos, era 1,34. Entonces podríamos poner directamente en la parte superior de las abscisas, no en la probabilidad, sino en la parte superior, en donde podemos introducir valores del índice, 1,34, y al apretar Enter lo que vamos a ver es la probabilidad asociada a esa razón de Fisher, que en este caso es 0,0
3303. A grandes rasgos, o resumiendo a 2 decimales, 0,33. Entonces, lo que vemos es que por un lado el F calculado es, en este caso, menor que el F de tabla, entonces la decisión sería no rechazar la hipótesis nula. Y además, el valor de P que acabamos de obtener es mayor que 0,05. Podemos resumir entonces los resultados en la siguiente frase. No se encontraron diferencias significativas en el promedio de la variable de estudio, esta variable X, entre los tres grupos. Abrimos paréntesis y ponemos F 1,34, valor P 0,3303 o 0,33. Cerramos paréntesis y el análisis finalizó. Y bueno, con este ejemplo manual, en definitiva, el objetivo de este ejemplo tiene que ver con que entiendan el paso a paso para poder calcular esa razón de Fisher, o F, que básicamente va a ser el corazón de todos los análisis de varianza que realicen y también de las interpretaciones que ustedes hagan cuando se enfrenten a los resultados de otras investigaciones o de papers. Sepan cómo se calcula esa razón de Fisher, cómo es que se conciben estos grados de libertad de numerador y denominador. Pero básicamente para eso nos sirve, para entender cómo llegar a esa razón de Fisher y luego cómo se toma la decisión con el valor P o comparando con un F tabulado.